Buenas tardes, desde Curitiba, Brasil. Gusto para mim estar acá. Me chamo Paulo Abreu. A ver, e trabalho aqui no... Déjeme ver. Ok, a ver, déjeme ver. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Ya estamos aquí, queridos seguidores, queridas seguidoras. Pues ya hemos escuchado a la doctora Frotzan, que por cierto, como bien saben, estará con nosotros impartiendo o forma parte del equipo docente de un curso en terapias conductuales y contextuales. Pero también, en esta ocasión, y es la primera vez que tenemos el gusto, ya habíamos escuchado del doctor Paulo Abreu, pero aquí hay una sorpresa porque ¿quién creen que va a estar como intérprete del doctor Paulo Abreu? Que por cierto, pues él es de Brasil, habla portugués. Pues va a estar como intérprete la doctora Olivia Gamarra, ¿no? Olivia Gamarra, quien labora en Sensory, está en Paraguay, así que tenemos a dos expertos. Y bueno, déjenme hablarles un poco del doctor Paulo Abreu, ¿no? Él es psicólogo clínico, doctor en psicología experimental por la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. Él es coordinador del Instituto del Análisis del Comportamiento de Curitiba, es editor jefe de la revista brasileña de terapia cognitiva y conductual y autor de numerosos capítulos, artículos nacionales e internacionales sobre depresión, terapias conductuales contextuales y análisis del comportamiento. Entonces, tenemos aquí al doctor, quien aparte, pues evidentemente tiene una grande artículos científicos, una gran cantidad, y el doctor nos va a estar hablando de activación conductual en el tratamiento de la depresión, en compañía, bajo la traducción de la doctora Olivia Gamarra. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias al TECOC. É uma grande satisfação para mim estar aqui com vocês, falando para o México. Mais que para o México, né? Internacional, afinal, é um simpósio grandioso que vocês organizaram aí. E falo com grande admiração para o povo mexicano. Já estive no México e tenho grande admiração e muita saudade. Bueno, yo ya empiezo con mi tarea. El doctor Paulo dio las gracias a todos y dijo que ya estuvo en México. Ya estuve en México y estoy muy contento y tengo mucha admiración por México y ahora por este gran público que me está escuchando. Bom, deixa eu começar a projetar a nossa tela aqui para a nossa conversa. Déjenme colocar la pantalla para iniciar nuestra conversación. Então, o tema que eu vou falar aqui é sobre ativação conductual no tratamento da depressão. A depressão comportamental, como vocês sabem, hoje é tido como tratamento, um dos tratamentos padrão ouro, como intervenção prioritária psicossocial para o tratamento do transtorno depressivo maior. Bueno, yo le voy a presentar hoy el tratamiento de activación conductual, IAC, elaborado por nuestro instituto. Como ustedes saben, la activación comportamental es considerada patrón oro en la guía, la guía de tratamientos para la depresión. Conforme a doutora Olivia adiantou, muito bem, IAC vem das iniciais do nosso instituto aqui, de Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba. IAC es la abreviación de el Instituto de Análisis del Comportamiento de Curitiba. Son las siglas. Eu achei essa figura hoje, achei muito bonita, né? E diz respeito ao que a gente está fazendo aqui, esse simpósio lindo, maravilhoso, com um país que para mim é muito especial. Encontré esta figura muy linda y que puede representar este maravilloso simposio y me parece una manera muy buena de representarlo.
Bom, o livro do nosso manual foi lançado agora em 2020, um pouquinho antes do início da pandemia. Ele está disponível no formato impresso na divisão brasileira da Amazon e também tem versão para e-book diretamente daí no site da editora Manolha. Nuestro manual lanzamos este año y está disponible en la división brasilera de Amazon y también en formato ebook de la editorial Manolha. Ainda está em português, porém, tem uma boa notícia. Para mim, pelo menos, é uma excelente notícia. A doutora Olivia Gamarra está fazendo a tradução e revisão técnica e a tradução para o espanhol deve sair no começo de 2021. Bueno, para mí es una linda noticia que estoy presentando porque este manual está en portugués en este momento, pero se está realizando la traducción y la revisión técnica a cargo de la doctora Olivia Gamarra. Y esto va a salir en el 2021, a inicios probablemente del 2021. 2021. A Olivia tem sido uma grande irmã paraguaia e ela continua em muitos projetos conjuntos. Bueno, dijo que soy una excelente hermana paraguaya. Bom, vamos falar um pouquinho o que a gente traz. Então, o nosso manual traz alguns componentes, né, clássicos de outros manuais históricos de ativação comportamental, porém, ao nosso ver, a gente traz algum aprofundamento e alguns pontos que até então estavam ainda em aberto. Bueno, nuestro manual presenta los componentes, algunos componentes que consideramos fundamentales en los manuales históricos de este tratamiento. Pero también, además, presentamos algunos puntos que consideramos que todavía faltó desarrollar y consideramos importante incluirlos dentro de nuestro manual. Bom, primeiro ponto, na nossa avaliação, quando a gente recebe o nosso cliente no gabinete de psicoterapia, é fazer um diagnóstico diferencial muito bem detalhado. Tradicionalmente, o diagnóstico diferencial ele não foi muito levado em conta por tradições comportamentais, mas a gente vê como imprescindível para o começo das nossas análises de contingências. Bueno, para iniciar el tratamiento nos parece sumamente importante hacer un diagnóstico diferencial de los diferentes trastornos depresivos. Si bien el aspecto de definir un diagnóstico no está muy profundizado o no es una práctica muy común dentro de la tradición comportamental, nosotros consideramos como un elemento importante dentro del proceso. Por exemplo, fazer a diferenciação de uma depressão unipolar comparativamente a uma depressão bipolar é algo fundamental e caso a gente faça um diagnóstico errado, o desfecho pode ser fatal. Porque muitos clientes bipolares podem ciclar de uma hora para outra e desorganizar muito o repertório. Por ejemplo, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, distinguir entre una depresión unipolar y una depresión bipolar, porque un error en ese diagnóstico podría ocasionar un desenlace fatal para el cliente. E os tratamentos que se colocam com algum grau de evidência ainda são os farmacológicos no tratamento da depressão bipolar. Y los tratamientos para el trastorno bipolar, si bien los que se mantienen con el mayor grado de evidencia son los farmacológicos. A ideia é associar a ativação comportamental à farmacologia num trabalho interdisciplinar. Sí, la idea es asociar la activación comportamental con el tratamiento farmacológico a lo largo del tratamiento. Outros diagnósticos que a gente tem que investigar dizem respeito a comportamento de abuso de substâncias. Por exemplo, abuso de cocaína, abstinência de cocaína faz depressão, ou mesmo abuso de álcool, entendendo que o álcool ele também é um potente substância química que pode atrapalhar a qualidade do sono e, por fim, ter algum problema de insônia. Bueno, también es importante
diagnosticar y detectar abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el abuso de cocaína, la fase de abstinencia puede producir depresión. También el alcohol puede tener efectos depresógenos y también efectos sobre el sueño y que produce problemas de insomnio crónicos que afectan a la larga en los estados de ánimo. Outras condições médicas, por exemplo, pacientes geriátricos em estágios iniciais do mal de Alzheimer poderiam estar apresentando depressão. También es importante ver otras condiciones médicas, porque, por ejemplo, pacientes en las fases iniciales de Alzheimer pueden presentar episodios de depresión. Bom, é claro que nós, terapeutas ativadores comportamentais, a gente entende que os critérios diagnósticos trazidos, desde o DSM-5 ou da CID-11, eles são o pontapé inicial somente para a nossa avaliação funcional do comportamento. Pero por supuesto que desde el análisis del comportamiento, el diagnóstico formulado desde el DSM-5, por ejemplo, constituye el puntapié, el inicio de lo que sería el abordaje en el tratamiento. A seguir na nossa conceituação funcional de caso, a gente vai descrever todos os comportamentos-alvo, ou seja, os comportamentos depressivos que o cliente está trazendo na clínica. Sí, iniciamos el análisis funcional del caso con la descripción de los comportamientos objetivos, que luego serán sujeto de intervención. Tendo cuidado de descrever as ocasiões, ou seja, os antecedentes em que usualmente esses comportamentos acontecem com maior regularidade. Teniendo especial atención en aquellos comportamientos que se repiten, en aquellos comportamientos que, en los antecedentes de los comportamientos que se repiten y que puedan tener incidencia en el cuadro. E também identificando quais que são as consequências usualmente produzidas por esses comportamentos problema. Y además de identificar los antecedentes, identificar los comportamientos y las consecuencias que generan estos comportamientos. Uhum. Outros pontos investigados na nossa conceituação funcional inicial dizem respeito aos ganhos secundários que normalmente esses clientes em depressão de moderada a severa passam a produzir junto dos seus familiares. Bueno, además de este análisis de consecuencias, también analizamos las ganancias secundarias que los pacientes puedan tener como consecuencia y que podrían funcionar como mantenedores del cuadro en sus comportamientos de evitación. Obrigações domésticas, por exemplo, que todas as famílias usualmente têm. Os familiares acabam livrando o cliente das obrigações de ter que lavar a louça, tirar o lixo, ir ao supermercado. Bueno, dentro de estas ganancias secundarias que podrían funcionar para el cliente, por ejemplo, está que los familiares le eximan de responsabilidades domésticas, por ejemplo, como sacar la basura. Entonces, porque el paciente está deprimido, los familiares le eximen de la tarea. Y eso funciona como refuerzo negativo. Estoy completando ya la frase. A gente precisa entender o histórico de aprendizagem desse comportamento, quais são as variáveis que levaram o cliente a aprender os comportamentos e como que foi variando de frequência ao longo do tempo, né? Necesitamos tener un histórico del comportamiento del paciente para ver cuáles fueron las variaciones de este comportamiento a lo largo de su historia y cuál es la frecuencia en la que sucedieron. E o objetivo final é conseguir descrever essa relação de contingências, descrever a função desses comportamentos, para então poder intervir. Y con el objetivo de poder describir la función de estas contingencias, la función de este comportamiento, con el objetivo de luego abordarlos.
Esse seria o coração, né, de qualquer abordagem comportamental que se diga séria. Este sería el foco, el corazón del abordaje de cualquier terapia comportamental seria. A estrutura fundamental das sessões. A gente tem uma estrutura em que a gente utiliza a agenda diária semanal clássica da ativação comportamental. Nessa agenda, o cliente vai descrever semanalmente, desde segunda-feira até domingo, quais as atividades que ele esteve envolvido e qual o efeito dessas atividades sobre o estado de humor dele. Bueno, iniciamos el tratamiento con la utilización de la agenda de actividades diarias, en el cual el cliente va a estar describiendo, anotando, registrando sus actividades diarias de lunes a domingo para que podamos ver, para que podamos tener una descripción de su comportamiento general. A ideia é que essa agenda o cliente preencha semanalmente e, de posse das informações que são levantadas, o terapeuta tenha condições de planejar tanto o enriquecimento de agenda, ou seja, com atividades potencialmente reforçadoras, como tenha condições também de planificar pequenos enfrentamentos na resolução dos problemas. Bueno, esta agenda el cliente va a llenar todos los días para que conjuntamente con el terapeuta puedan observar como una especie de línea de base en el cual se pueda ver qué comportamientos se podrían agregar, se podrían empezar a agregar, como también se podrían ver los comportamientos o las situaciones, problemas que requieran de intervención en resolución de problemas para su ejecución. Para o enriquecimento da agenda, a gente usa o inventário de valores. Esse inventário ele foi emprestado da ACT, e nesse inventário é listado uma série de áreas da vida da pessoa, como, por exemplo, área social, área romântica, trabalho, convivência familiar, e ali o cliente vai listar alguns comportamentos, os valores, e a seguir a gente vai pensar alguns comportamentos que poderiam ser consistentes com esses valores. Bueno, para empezar con el trabajo con las actividades y para agregar actividades, trabajamos con el listado de valores de la terapia de aceptación y compromiso también, que también se utiliza, en el que se puede hacer una descripción de los valores del cliente en sus diferentes ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito romántico, el ámbito laboral. Entonces, a partir de sus valores, se puedan recoger los comportamientos que podrían ser más orientados hacia los mismos. A ideia é que os comportamentos valorados sejam comportamentos que tornem a produzir novamente reforços positivos, que é o efeito antidepressivo. Sí, la idea principal es la de que trabajar en la activación comportamental basado en los valores del cliente, estas actividades sean una aproximación a los refuerzos positivos que básicamente son las aproximaciones antidepresivas. A gente utiliza algumas escalas para medição de tanto de escala como o inventário BEC2 para o levantamento dos comportamentos critérios diagnósticos, como utilizamos também a aplicação de escalas próprias da ativação comportamental para levantamento de comportamentos de enfrentamento e comportamentos de fuga e esquiva. Bueno, además de las escalas de registro para los estados depresivos, como por ejemplo la escala de Beck para la depresión, también usamos escalas específicas de activación comportamental, en donde aparte de registrar sus actividades, también podamos tener una aproximación a los comportamientos de evitación y de afrontamiento del paciente, del cliente. Como se sabe, os comportamentos, esses repertórios de fuga e esquiva, que aumentam muito de frequência durante o episódio depressivo maior, eles são foco da intervenção comportamental. Bueno, como se sabe, estos comportamientos de evitación y de fuga son
son considerados como focos de intervención muy importantes dentro del abordaje por ser mantenedores del cuadro, grandes mantenedores. Eles não seriam a causa, afinal, a causa da depressão ainda é multifatorial, porém, de uma perspectiva comportamental, a gente entende que eles mantêm o cliente cronicamente depressivo. Estos no se consideraría como la causa de la depresión, porque las causas son todavía multifactoriales, pero sí entendemos que son factores mantenedores muy importantes dentro del cuadro depresivo. Além de fazer as análises funcionais junto do cliente na sessão terapêutica, a gente também utiliza alguns acrônimos para ensinar o cliente a ele por si só fazer a análise funcional do seu comportamento de esquiva, para que tenha condições então de apresentar uma conduta nova, um comportamento de enfrentamento. Bueno, aparte de hacer de análisis funcional en el tratamiento, también le entrenamos al cliente a que él mismo pueda elaborar su análisis funcional con la ayuda de acrónimos en el cual el cliente pueda reconocer sus comportamientos de evitación y de fuga. Bom, isso já estava muito bem descrito na literatura moderna de ativação comportamental, essa ênfase nos comportamentos de fuga e esquiva. Porém, o que a gente sentiu falta quando a gente foi formular o nosso manual é a descrição detalhada de quais seriam os contextos de controle aversivo que levam ao desenvolvimento de comportamentos de fuga e esquiva. Bueno, los comportamientos de fuga y de evitación son comportamientos muy bien estudiados dentro del análisis de comportamiento, pero lo que vimos que vimos que estaba faltando una descripción más detallada de cuáles son esos contextos que resultan aversivos, esos contextos que tienen que ver con la punición social dentro del desarrollo de estos comportamientos. E a gente identificou 3, contexto de punição social, contexto de incontrolabilidade com estimulação aversiva e contexto de extinção operante. Bueno, y encontramos 3. El contexto de punición social o castigo social, el contexto de incontrolabilidad aversiva y el contexto de indefensión aprendida. Eu vou falar muito rapidamente sobre cada uma delas. Voy a hablar rápidamente sobre cada una de ellas. Primeiramente, os contextos de punição social, em que eles levam o cliente a desenvolver um requintado repertório de fuga e esquiva. Por exemplo, problemas no trabalho com seus chefes, com seu time de trabalho, problemas, estresse marital, né, problemas com seu esposo, com a sua esposa. São contextos de interação social carregados de punição, em que os atores sociais punem os comportamentos uns dos outros. Bueno, por ejemplo, los contextos de punición social, para el contexto de castigo o punición social, el cliente generalmente desarrolla un sofisticado repertorio de comportamientos, principalmente de evitación o de fuga, en el cual intenta manejar esos contextos aversivos, por ejemplo, los contextos laborales o familiares, maritales. Assim como em situações em que não há possibilidade de fuga esquiva, esse cliente passa a apresentar ansiedade. Y en las situaciones en las que no puede huir o en la que no puede evitar, los clientes suelen presentar síntomas de ansiedad. A gente entende que um subtipo do transtorno depressivo maior, que é o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, hoje, especialmente em momentos de Covid, ele é mais a regra do que a exceção. Vemos que las comorbilidades o los síntomas ansiosos dentro de los trastornos depresivos, más todavía en este contexto de COVID, son la regla más que la excepción. Vemos pacientes con las dos manifestaciones. A gente integra alguns componentes da FAP, tá? Da psicoterapia analítica funcional, justamente para modelar na relação terapêutica
novas habilidades sociais do cliente para que ele consiga lidar com esses problemas de interação nas outras relações que ele tem lá fora. Utilizamos elementos de la psicoterapia analítico-funcional dentro de este tratamiento con el objetivo de moldear estos comportamientos del cliente, moldear estos comportamientos y que pueda desarrollar repertorios de afrontamiento para la resolución de estos problemas que tienen que ver con los contextos aversivos que suele enfrentar. Embora não tenha muitas pesquisas ainda, a gente acredita que, comparativamente a um treinamento de habilidades sociais, conforme Peter Lewinson fazia lá atrás, pode não ser tão efetivo contra a modelagem in locus na relação terapêutica que a FAP proporciona. Si bien todavía no tenemos mucho apoyo empírico con estas intervenciones, podemos entender que el entrenamiento en habilidades sociales tradicional que fue diseñado por Lewinson puede ser enriquecido y favorecido con el moldeamiento en locus, moldeamiento en la sesión, utilizando estas herramientas de la psicoterapia analítico-funcional. A tecnologia do entendimento dos comportamentos em sessão de CRB1, CRB2, CRB3 é muito útil. La tecnología de los desarrollado y para detectar e intervenir con los CCR1, CCR2 y CCR3 son muy útiles. O critério clínico seria que o cliente estivesse em depressão e os principais problemas que o mantém em depressão sejam problemas de interrelacionamento social. La formulación clínica sería que el cliente tiene problemas de relación, problemas interpersonales o de relación, y que la intervención clínica sería favorecida con estas intervenciones. Perfecto, Olivia. Gracias. Também integramos a terapia de aceitação e compromisso para alguns casos específicos, elementos da ACT. Bueno, también integramos componentes de la terapia de aceptación y compromiso al tratamiento. Empregamos com clientes que, quando eles estão envolvidos nas atividades de resolução de problemas orientado pela agenda diária de atividades, e eles começam a ter dificuldades, não querer se engajar, alegando, dando razões para as quais eles não conseguem, baseado em sentimentos. Então, por exemplo, eu não consegui fazer, doutor, discutir a relação com a minha esposa por conta que eu estou muito triste, por conta que eu tenho um problema de personalidade, um problema de temperamento, estou muito ansioso. Bueno, particularmente nos resulta útil trabajar con componentes de la terapia de aceptación y compromiso en los casos en que los clientes relatan que les resulta difícil engancharse con las tareas que son trabajadas y que son asignadas en la agenda, alegando su dificultad emocional, su dificultad, por ejemplo, dicen, no pude hacer tal tarea porque me sentía muy triste o me sentía emocionalmente muy afectado. Entonces, en estos casos, se trabaja muy bien con ACT. São baseados em eventos privados, que a gente sabe não explicam o porquê ele não conseguiu fazer, e servem como insumo para as esquivas experienciais que aparecem normalmente no formato de ruminações. Bueno, se entiende que los clientes se encuentran enganchados con estas formas de entender y se encuentran como fusionados, sería, con estas formas de evitación experiencial, por ejemplo, que se manifiestan en rumiaciones.
A integração com componentes da ACT vem no sentido de promover essa difusão cognitiva, promover a aceitação de sentimentos negativos, que, desde um ponto de vista da ativação, são um produto de eu resolver problemas, e, por último, ajudar o cliente a formular valores e apresentar comportamentos consistentes com esses valores, potencialmente, que vão ser potencialmente reforçados positivamente. Trabajando con ACT se promueve la difusión de estos eventos privados con sus consecuentes emociones. Se promueve que la persona pueda adherirse, que pueda activar pueda reconocer sus valores personales y pueda adherirse pueda aceptar estos sentimientos, pueda aceptar estas emociones y estos sentimientos pueda aceptar y pueda engancharse, pueda comprometerse con las actividades basadas en sus valores. Sem perder de vista que a nossa diretriz básica é a ativação comportamental. Portanto, nosso objetivo final em desenvolver comportamentos valorados é o que o cliente produza maior taxa de respostas contingente ao reforçamento positivo. Siempre teniendo en cuenta y no perdiendo de vista que el objetivo es la activación comportamental y que el resultado de esta activación comportamental sea que el paciente encuentre, que aumente, que su comportamiento sea dirigido a el aumento de la tasa de refuerzos contingentes a su comportamiento, a la situación. Outro contexto de controle aversivo que interfere com contingências de reforçamento positivo que a gente descreve tem sido os contextos de extinção operante. Otros contextos que encontramos dentro del control, que se encuentran dentro del control aversivo, son los casos de extinción operante. Casos de luto, por exemplo, de aposentadoria, em que aquela fonte de reforçadores positivos não está mais presente ou aquelas circunstâncias sociais não estão mais lá disponíveis, levam o cliente a desenvolver sintomas depressivos. Por ejemplo, eventos de duelo, de pérdida y por ejemplo, de jubilación, en el cual la persona pierde una fuente muy importante de refuerzos positivos y, bueno, el trabajo es que la persona pueda trabajar esas pérdidas que están funcionando como extinción operante. O que acontece é a quebra da relação histórica dos comportamentos do cliente com os reforçadores que antes ele produzia. Porque lo que ocurre es un quiebre histórico entre aquella fuente de reforzadores que el cliente estaba obteniendo y su situación actual. Entendemos que a compreensão mais moderna do DSM-5 é que essa diferenciação de luto e de sintomas do transtorno depressivo maior cabe agora ao profissional de saúde mental. Entendemos que é muito parecido os comportamentos apresentados no luto com os comportamentos de um transtorno depressivo maior. La presentación de los comportamientos tanto en un estado de duelo como en el de un trastorno depresivo mayor son muy similares. Y en el DSM-5, esa diferenciación y ese diagnóstico ya cabe dentro del criterio clínico del terapeuta. A gente promove, então, uma caracterização comportamental desses contextos de extinção operante com o objetivo de elencar alguns potenciais intervenções funcionalmente orientadas. Bueno, entonces lo que hacemos es una caracterización, o sea, una descripción de esos efectos para que se puedan tener intervenciones funcionalmente orientadas. Os nossos clientes em luto, eles sofrem muito, às vezes eles se isolam do contato social, às vezes eles passam a evitar os antigos colegas de trabalho, eles passam a, muitas vezes,
em estratos de maior gravidade, até ter dificuldades de sair de casa. Las personas que están pasando por un duelo sufren mucho y, por ejemplo, en el caso de la jubilación, suele ocurrir que ese sufrimiento les lleva a un aislamiento a la persona que está sufriendo, a evitar, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo, agravando aún más el caso. E a ideia é que a gente tenha condições de trabalhar novas fontes de reforçamento e o cliente poder revisitar alguns valores de vida dele para poder ter motivo, novamente, né, de acordar de manhã cedo e seguir para a vida. Y el objetivo del terapeuta es hacer un análisis de otros posibles ámbitos que podrían ser fuentes de reforzamiento, hacer una evaluación de los otros valores, de los valores que tenga el cliente en su vida, para que el cliente pueda tener un motivo para levantarse y salir de su casa. Existem contextos, diferentemente dos contextos de punição e dos contextos de extinção operante, que os clientes ainda desenvolvem um repertório de fuga-esquiva, que de certa forma preservam o organismo, mas existem outros contextos de controle aversivo que eles são muito mais pervasivos e levam o cliente a desenvolver depressão, como os contextos de incontrolabilidade com estimulação aversiva. Bueno, aparte de los dos contextos que fueron describidos, también existe uno tercero que tiene una potencialidad de penetrancia mucho más grande, en el cual el cliente siente una sensación de incontrolabilidad a los eventos aversivos. O modelo animal do desamparo aprendido traz muitos ensinamentos nesse respeito. El modelo animal del aprendizaje, de la indefensión aprendida, por ejemplo, nos trae muchos ejemplos de ese tipo de respuestas. Em contextos que os nossos clientes estão usualmente imersos, eu dou como exemplo a violência doméstica, que, ao menos em meu país, aqui no Brasil, agora, durante a quarentena, aumentou muito a frequência. Por ejemplo, los contextos de violencia doméstica, que lamentablemente aquí en el Brasil aumentaron muchísimo en estos últimos meses. Nesses contextos, muitas vezes a vítima, que é uma esposa, ou podem ser as crianças, os filhos, eles não têm qualquer possibilidade de fugir ou esquivar da violência que usualmente eles estão submetidos. E essa violência, via de regra, não tem hora para acontecer. O agressor faz, de certa forma, sob o controle das emoções que estão acontecendo dele na hora. Estos contextos, por ejemplo, el de violencia doméstica, en el cual por lo general la esposa o los hijos sufren violencia, generalmente son ambientes en el que no hay una previsibilidad de la ocurrencia de este comportamiento agresivo. ¿Por qué? Porque estos comportamientos surgen basados en emociones ante situaciones específicas que no tienen una continuidad. Entonces, por lo general, se presentan como eventos o como respuestas incontrolables. No nosso manual a gente tentou caracterizar, né, desde o que a gente encontra de lições no modelo de desamparo aprendido, com vistas a pensar em intervenções úteis para essas situações que são extremamente graves. En nuestro manual damos algunas guías de intervención que podrían ser potencialmente útiles en estas situaciones graves. Suicídio, como não haveria de faltar um capítulo sobre suicídio, só que, curiosamente, revisitando o histórico dos manuais e protocolos de ativação comportamental, a gente observou que não tinha um capítulo inteiramente dedicado, com grande grau de detalhamento, sobre a questão do suicídio, o que sempre nos causou surpresa, posto que
os transtornos depressivos somados aos transtornos bipolares respondem por mais de 50% dos comportamientos de suicídio consumado no mundo. Haciendo una revisión de los manuales tradicionales de activación comportamental, vimos que si bien el suicidio es un comportamiento muy característico presente, o los intentos de suicidio dentro de los cuadros depresivos, no se vio un mayor desarrollo de intervenciones específicas para esta situación, y que representan los suicidios consumados, representan en un 50% como parte de los trastornos depresivos o bipolares. E para muito além do modelo biomédico de elencar fatores de proteção e fatores de risco, a gente pensou em, primeiro, oferecer uma caracterização comportamental do comportamento suicida e então pensar tanto na avaliação funcional de tentativas de suicídio como nas intervenções funcionalmente orientadas. Que si bien las intervenciones biomédicas con respecto a estos comportamientos en donde se estudia en un primer momento los factores de riesgo y los factores protectores del cliente, nosotros agregamos también una descripción, una caracterización funcional de ese comportamiento para ofrecer respuestas, soluciones funcionalmente orientadas. Por exemplo, o entendimento mais moderno do comportamento consumado do suicídio é que ele seja um comportamento governado por regras, posto que ele acontece uma vez só e não teria, portanto, como ser um comportamento que foi reforçado negativamente. Comprensiones más modernas, más contemporáneas sobre el suicidio consumado podría tener una explicación en el comportamiento guiado por reglas, porque este es un comportamiento que ocurre una sola vez y no tendría una oportunidad de ser reforzado o de entenderse como un refuerzo negativo. E essas regras, onde elas estariam? Elas estão, normalmente, no que é descrito pela literatura de ideações suicidas. Então, as regras estariam descritas, uma regra como, se eu me matar, então não sofrimento, elas seriam um recorte das várias ideações suicidas que acometem o meu cliente com grande regularidade. Entonces, ¿dónde encontramos esta descripción del comportamiento guiado por reglas? Esto podemos ver dentro de la ideación suicida. Dentro de la ideación suicida con ideas como, por ejemplo, si yo me mato, voy a dejar de sufrir. Entonces, esa regla estaría operando dentro de los procesos previos del suicidio consumado. Entendemos que um comportamento, uma regra pode ser seguida. E uma regra como essa pode entrar no controle do comportamento de overdose ou num comportamento de se enforcar. Entonces, generalmente las reglas son para ser seguidas. Las interpretaciones de esa regla podría llevar al cliente a una sobredosis o, por ejemplo, a un comportamiento de ahorcamiento. Só que entendemos que é uma relação contexto-dependente, como qualquer comportamento. Então, vão existir contextos em que essas ideações suicidas estão numa maior frequência, como, por exemplo, alguém que tem um sofrimento muito ligado às condições de trabalho, como para outra pessoa poderia acontecer numa maior frequência dentro dos conflitos que usualmente ele tem com a sua esposa. Bueno, y también entendemos que estas reglas son activadas y tienen una dependencia del contexto. Entonces, en algunos clientes, estos contextos podrían ser, por ejemplo, los ambientes laborales, en donde surgen los conflictos, y en otros contextos podrían ser gatillados o podrían surgir dentro de contextos maritales, por ejemplo, por problemas de pareja. E se o comportamento de tomar uma overdose ou tentar o suicídio não tiver sido efetivo, ou seja, não tiver sido consumado, ele vai produzir consequências. E essas consequências, sim, daí elas podem se tornar reforçadores, como, por exemplo, um cliente depressivo que tentou enforcamento após o término do seu casamento, né? E essa tentativa de enforcamento tenha novamente trazido o seu amor para perto, por medo, por receio,
E essa consequência produzida pode entrar no controle de uma futura nova tentativa de suicídio, caso esse relacionamento novamente possa, de alguma forma, estar a perigo. Bueno, ahora, ¿qué ocurre en el caso de las tentativas de suicidio que no tuvieron éxito, que no fueron consumados? Generalmente, estas tentativas de suicidio producen consecuencias. Y, por ejemplo, en el caso de un cliente que intentó suicidarse luego de la ruptura con su esposa, y esa tentativa hace que la esposa vuelva por miedo, por supuesto, a que la persona pierda la vida, es ahí entonces cuando esta consecuencia empieza a operar para que en el caso de un futuro problema, de una futura separación, por ejemplo, que ese comportamiento vuelva a repetirse. O que a gente sabe, desde a pesquisa de base, é que o comportamento reforçado ele tende a aumentar de frequência. E não causa nenhuma surpresa as pesquisas que mostram que um cliente que tentou uma vez o suicídio vai tentar, muito provavelmente, a segunda vez. E cliente que tentou a segunda vez vai tentar de forma exponencial, numa maior probabilidade, uma terceira. Isso é o efeito do reforçamento. Y por supuesto que en investigación básica se observó y se comprobó que, que el efecto del refuerzo negativo, que una consecuencia como efecto de refuerzo negativo tiende a aumentar su frecuencia. Cuando un comportamiento tiene éxito, comienza a aumentar. Entonces, el cliente que intentó una vez y que tuvo una consecuencia secundaria positiva, probablemente lo vuelva a intentar. Y esto probablemente vuelva a un segundo intento o a un tercer intento de suicidio, aumentando exponencialmente el riesgo de que ese suicidio tenga éxito o sea consumado. A partir daí, a gente pensa as nossas intervenções funcionalmente orientadas. Y a partir de ahí, entonces, pensamos en nuestras intervenciones funcionalmente orientadas. E por último, muito rapidamente aqui, a questão da comorbidade com a insônia. Entendendo que a insônia, ela sim tem que ser tratada, porque ela é comum, tá? E ela por si só potencializa, noites mal dormidas potencializam uma série de outros comportamentos, critérios diagnósticos, como anedonia, como aumento de ideações suicidas, aumento de comportamentos de fuga e esquiva. El insomnio es muy importante abordar dentro del tratamiento porque los trastornos del sueño o las disfunciones con respecto al dormir producen los efectos en el día a día como anedonia, como hiperfagia, como mayor vulnerabilidad emocional. Entonces, estos disturbios con respecto al sueño son un factor mantenedor en el cuadro. Temos instrumentos para monitoramento do comportamento de dormir, assim como técnicas clássicas, como o treinamento de relaxamento progressivo e a técnica de controle de estímulos, a gente se utiliza para trabalhar com a questão da insônia. Trabajamos con el insomnio, primero con el registro de los comportamientos con respecto al sueño, al dormir, al despertarse, y con las intervenciones clásicas de relajación progresiva de Jacobson y también las intervenciones con el manejo estimular del contexto del paciente. Entendendo que insônia não tratada mantém o cliente cronicamente em depressão e que insônia residual pode ser fator de um novo episódio depressivo maior. Entendiendo que si no se trata el insomnio puntualmente, el insomnio puede hacer que el cliente se encuentre o se encuentre futuramente más vulnerable a nuevos episodios depresivos y a estados depressivos crônicos. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Desde já, muitíssimo obrigado.
E depois eu deixo o contato tanto do nosso site aqui, da Ativação Comportamental IAC, que a gente tem um site com todas as informações, materiais, profissionais que já treinamos. Eu deixo o site aqui no chat, bem como o meu contato, para quem tiver maior interesse em entrar em contato. Muitíssimo obrigado e um excelente congresso para todo mundo. Bueno, voy a dejar acá la dirección de nuestro sitio web para que las personas puedan entrar en contacto con nuestro manual y también en contacto con nosotros. Muchísimas gracias para todos. Bien, gracias. Sí. Pues bueno, gracias, doctor Paulo, doctora Olivia. Y bueno, aquí nos está dejando su contacto el doctor Paulo. Lo vamos a publicar dentro de lo que es este video, para que cualquier información que quieran seguir ahondando puedan contactarlos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a dejar un espacio para alguna pregunta. Queridos y queridas seguidores, ¿tienen alguna pregunta? Aquí le están felicitando, doctor, también a usted, doctora. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Muchas felicitaciones. Gracias por esta ponente gracias por esa ponencia con un tema muy importante. Bueno, hay varios comentarios aquí, mucho agradecimiento de los colegas y las colegas que se están uniendo a este evento para conmemorar la salud psicológica. Bueno, ¿no? Parece ser que no hay alguna pregunta. Gracias. Excelente exposición, muchas gracias, doctor, ¿no? Las felicitaciones siguen. Bueno, parece ser que no hay ninguna pregunta. Voy a colocar los datos para si alguien quiere contactar al doctor, de su sitio web y también su correo electrónico en este video. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Toda una aventura. Es la primera vez, de hecho, que hacemos una actividad así con traducción en vivo. De verdad, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Olivia, Bueno, muchas gracias nuevamente ITECOC. Es un placer muy grande estar en México, ainda aquí por videoconferencia. Bueno, pues estamos viendo. Sí. Seguidores, seguidoras, no se desconecten porque viene una ponencia muy interesante del doctor Francisco Ruiz. Nos va a hablar acerca de la teoría de los marcos relacionales, también referente en cuanto a la investigación en habla hispana. De verdad, no se desconecten, en unos minutos nos estamos conectando. Gracias, doctora Olivia. No sé si quiera comentar. Gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Esto surgió así a última hora, pero bueno, estoy en mi profesión nueva de traductora. Una traductora de lujo. Sí, algo complicado, pero bueno, espero que haya podido transmitir la mayor cantidad posible de ideas. Porque en la traducción siempre se pierde algo, o no sé, espero que se haya ganado algo también ahí en el proceso. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en un momento, queridos seguidores, queridas seguidores. Gracias a todos, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao. Espero que se haya ganado algo también ahí en el proceso. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en un momento.